primero medio. Eh, Vamos a ver en las clases siguientes cómo el Estado chileno va a expandir su territorio y en esa expansión va a encontrarse con sus vecinos, tanto del norte como con la Argentina, y la expansión territorial de Chile se va a hacer en pos de riquezas relacionadas con con la minería, ¿ya? Entonces la clase de hoy se llama Conflictos territoriales con Perú y Bolivia. Y en pequeño, la guerra del salitre, como es conocida, nuestra guerra del Pacífico, desde otras perspectivas internacionales, ¿ya? Ya. La introducción. Durante el siglo XIX, los bolivianos que habían sido liberados por Simón Bolívar, y de ahí su nombre, van a expandirse hacia el sur. Antes de eso hay que aclarar una cosa. Y esto es muy importante, cuando se independizaron los países americanos, no quedó establecido exactamente cuáles eran las fronteras de un país y cuáles eran las fronteras de otro. ¿Por qué? Porque todos estos territorios antes pertenecían a la corona, es decir, al rey. Y el rey nunca se preocupó mucho de delimitar las fronteras exactamente entre la Capitanía General de Chile, por ejemplo, y el Virreinato del Perú. La frontera era el escampado de Atacama, es decir, el desierto, pero no había ninguna certeza de antecedentes jurídicos que establecieran que la frontera estaba delimitada en tal o cual paralelo. Por lo tanto, el escampado de Atacama, el desierto, era ocupado tanto por bolivianos, peruanos y chilenos, sin tener muy claro dónde comenzaba un país y dónde terminaba el otro. Ya en ese sentido, Bolivia se va a expandir hacia el sur, principalmente la zona del río Loa y alcanzando el Océano Pacífico. Los chilenos, por su parte, mostraron poco interés por el desierto, mientras no hubo nada que extraer de ahí. En la primera parte del siglo XIX, Chile se había expandido hacia las regiones norte, principalmente a la región cuarta actual y la tercera región, en busca de minerales preciosos, principalmente plata. Esa plata, que estaba en Chañarcillo, fue un respiro económico muy importante para Chile durante la primera mitad del siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX va a ir en busca de otras riquezas que se encuentran principalmente en esa zona. ¿Ya? Ahora, vuelvo a repetir, Chile tenía poco interés hasta que aparecieron ciertas riquezas que vamos a ir viendo en la zona de Atacama. Y como dice el punto número 3, como no estaban establecidas las fronteras exactamente, eh, funcionaba un elemento jurídico que se llama uti possidetis, es decir, el que lo ocupa es de él. ¿Ya? Bolivia levanta un pueblo que se llama Cobija y aparece el primer interés compartido entre Bolivia y Chile, principalmente por las guaneras. Las guaneras era caca de pájaro. Así, en el desierto de Atacama, si hay una biodiversidad importante, son los pájaros que se ubican en la costa. Y en esa región del Loa habían islotes pequeños de piedra cubiertos por aves y las aves hacen cacuca y esa cacuca se usaba de fertilizante. Por lo tanto, era muy apreciada esa cacuca para lo que habíamos visto en clases anteriores, que tienen que ver que en Europa se había producido una revolución agrícola. Acuérdense de esas, las primeras guías. Ya se produce una revolución agrícola que necesita, entre otras cosas, fertilizante. ¿Y dónde había fertilizante? En la mierda de pájaro que estaba en el desierto de Atacama, disputada por Bolivia y por Chile. ¿Ya? Eso llevó a Chile a, fíjense bien,
un primer tratado, que es el Tratado de 1866, que establecía que las fronteras entre Chile y Bolivia era el paralelo 24, ¿ya? Paralelo 24. Indistintamente, los bolivianos podían ocupar y hacer uso del paralelo 25 y nosotros a su vez del paralelo 23, ¿ya? Esto fue rectificado en un siguiente tratado que es el Tratado de 1874, en que Chile le cede el, el paralelo 24 a Bolivia, a cambio de que no le suba los impuestos a sus salitreras y que además tenga derechos de ocupación, ¿ya? Sin embargo, los bolivianos en 1878 hicieron caso omiso del tratado y subieron los impuestos a nuestras salitreras, lo que fue tomado en Chile como una declaración de guerra abierta. Además, se filtró, no hay ciencia cierta, de que había un tratado secreto entre Perú y Bolivia en caso de que Chile atacara a alguno de los dos, se iban a unir. Y eso ya fue la guinda de la torta que llevó a Chile a la guerra. ¿Ya? Primero tratado de 1866, tratado de 1874 y subida de los impuestos por parte de los bolivianos, que es el punto central de la declaración de guerra de Chile. Aquí estamos, ¿no es cierto? En Chile. Fíjense, este es el paralelo 24, ¿se fijan? Esa fue la frontera que se estableció en el Tratado de 1866. Aquí está una guanera, un pueblo guanero, ¿no es cierto? En Chile más o menos ese era el aspecto de estos emprendimientos. Y aquí están los pajarillos que les decía yo. Estos pajarillos, bueno, hacen gran cantidad de caca que sale y que era muy apreciada en el siglo XIX. Piensen que el salitre también tenía un valor fertilizante primero, pero pero después se descubrió que era muy efectivo para la construcción y para los explosivos. Y nuevamente, un producto que había en Sudamérica, que era el salitre, y que se utilizó primero para la revolución agrícola, va a tener un valor aún mayor cuando Europa entre en un periodo que se llama la paz armada, que son los últimos siglos, los últimos decenios del siglo XIX, donde los europeos se preparaban para la guerra. ¿Y qué guerra va a ser esa? La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. ¿Ya? Ahí están los pajaritos, ahí está el guanito en sacos. Y aquí está la playa de un pueblo guanero chileno, Tocopilla. Y aquí está, el Tratado de 1866, importante, ¿ya? Entre los presidentes de Bolivia, Melgarejo, y nuestro vejete conciliador José Joaquín Pérez, primer presidente liberal después de la República Portaliana, conservadora, ¿ya? En un ambiente americanista, ¿no es cierto? Chile reconoce a Bolivia el paralelo 24 entre ambos países, ¿ya? Se acordó la repartición en partes iguales de los minerales explotados entre el 23 y el 25. ¿Se entiende? Tratados iguales entre el 23 y el 25. Luego vino el Tratado de 1874. Establece los límites entre Chile y Bolivia. El gobierno boliviano promete por 25 años, no subir los impuestos a las compañías salitreras chilenas. ¿Ya? Obviamente que estas compañías salitreras no se confunden. Espérense, no se confundan. Primero fueron a buscar guano, pero luego encontraron salitre, ¿ya? Que era aún mejor. Entonces, cuando le suben los impuestos, Chile pierde económicamente, porque percibía ingresos por el salitre tanto de las empresas chilenas como de las empresas extranjeras que pagaban un impuesto para sacar el salitre de Chile, ¿ya?
Aquí está el Tratado de 1874, se derogó el anterior, es decir, el de 1866, se mantuvo el paralelo 24 como el límite, y Chile renunció a esto, que eran las partes iguales. Chile renunció al paralelo 23. A cambio, Bolivia se comprometió, y fíjense ahí, no fijar nuevos impuestos sobre los productos ni las personas establecidos por 25 años. ¿Ok? Bueno, Chile declara la guerra a los bolivianos, inmediatamente Perú también declara la guerra a Chile, y Chile, bueno, como dice aquí, sombrío panorama para Chile, porque obviamente teníamos eh, mucho menos capital, teníamos mucho menos población, y lo único que teníamos o que íbamos a tener eran buques de guerra, ¿ya? Estábamos teniendo una terrible crisis económica, que es la crisis mundial de 1870, que ocurrió a nivel mundial por un sobrestock de productos, es la segunda etapa de la revolución industrial, y de pronto se produjeron más cosas de las que se podían comprar, y se produjo una de las primeras crisis económicas grandes, y que claramente afectó a Chile, ¿ya? Por lo tanto, las fuerzas militares chilenas habían pasado algunas grandes restricciones presupuestarias, no había mucho, ni muchos soldados, ni mucho buque. Por lo tanto, Chile había encargado un par de buques importantes a Inglaterra y iba a apostar todo a la estrategia naval. ¿Ya? En ese tiempo no existía la Fuerza Aérea, por lo tanto, el control del océano era clave para ganar o perder la guerra. ¿Ya? ¿Qué significaba la estrategia naval y por qué era tan importante el mar? Porque nos permitía resguardarnos de una invasión, nos permitía crear un bloqueo económico, ¿ya? Que no entraran ni salieran productos económicos ni de Perú ni de Bolivia. Y además nos permitía embarcar nuestros soldados y llevarle la guerra a la casa a Perú y a Bolivia. Lo primero que se estableció fue el bloqueo de Iquique, que es lo que celebramos los 21 de mayo. Los 21 de mayo se estamos celebrando esta estrategia naval chilena, y por eso es tan importante el combate naval de Iquique, más allá del heroísmo, que además fue muy importante porque ese heroísmo hizo que una guerra que era impopular en Chile se volviera popular, y mucha gente se enganchó a la guerra por la tripulación de la Esmeralda, ¿ya? Muy importante porque el combate naval de Iquique, si bien nos hizo perder un buque que no estaba en muy buenas condiciones, para los peruanos fue clave, porque en el combate de Punta Gruesa ellos perdieron la Covadonga, que era lo más, era, perdón, ellos perdieron el buque más importante a manos de la Covadonga, ¿ya? Y finalmente en el combate de Angamos, los buques chilenos lograron capturar al Huáscar, ¿ya? Aquí están nuestros barquitos, el Cochrane, ¿ya? Por Lord Cochrane, y el Blanco Encalada por también el almirante Blanco Encalada. Este eran los batallitas, los barquitos más importantes, ¿ya? Habían otros buques, pero que no eran tan decisivos, como la corbeta O'Higgins, la corbeta Optao, nuestra Covadonguita, y la cañonera Magallanes, y nuestra gloriosa Esmeralda. Pero esto era el caballito de batalla más importante que tenía Chile. Estos barquitos iban a definir la guerra. Ahí está el Huáscar, un monitor, un buque muy importante. Y ahí está la independencia. Ahí está el combate naval de Iquique, pintado por el pintor británico Somerskell. Vean la bandera arriándose y el Huáscar pegando espolonazos. Ahí está nuestro glorioso Prat saltando al abordaje, también una pintura de Somerskell. Y el combate de Angamos, cuando nuestros buques capturaron finalmente al Huáscar. Ya, quedemos aquí, seguimos en un siguiente video.